Polaco, muchas gracias por la invitación, Por por tu favor, tiempo y bienvenido al búnker. por invitarme, porque aparte de darme su tiempo para esta nota, me invitó a su casa, cosa que Es muy un pocos hacen. placer, pero lo vamos a intoxicar con un asado de carne podrida. Gracias, Pola. Bienvenido, Víctor. Sabes que tenía ganas de hablar un montón de cosas que, bueno, de hecho, hay una que habíamos hablado previamente, que se dio hace muchos años atrás, que fue el concierto en la Sociedad Italiana de Morón. Eso pasó en el año 82. Eso fue, sí, mira, imagínate que esto fue hace 40 años atrás, 43. Yo recuerdo que fuimos, bueno, y tocaba Muerte Civil, que era la banda de Marcelo Pocavio. Después tocábamos nosotros, yo tenía una banda con un tal José Paparelli, que ahora es periodista en España desde hace mucho tiempo, que es cantante, mi banda se llamaba Antitodo, y cerraba B8. Vos estabas en Antitodo con el hermano de Samarvide. Con Esteban. Con Esteban Samarvide. Esteban tocaba el bajo, yo tocaba la guitarra, era al revés. Y nada, bueno, hay que ir, nos juntamos todos, no recuerdo si era, creo que era 11, y fuimos en tren, con Iorio y toda la moneda, con Gustavo, con el enano Rodé, todo. Y el que era el manager de B8 en ese momento era Pedro Leontier, Petia, que era hijo de rusos, que vivía por Munro. Él había organizado el concierto y ese concierto se filmó, pero se filmó nada más que la parte de B8, no de las otras dos bandas. Y se llenó, pues nadie apostaba ni 2 pesos porque era una de las primeras presentaciones de B8. Las otras dos bandas no las conocía ni el Loro, o sea, la mía inclusive, y se puso hasta el culo de gente. Pero lo que más había llamado la atención, porque yo dije, acá se van a matar todos. Nada, todo, o sea, todo borrachinas bien, pero ¿viste? Tampoco era una época donde el exceso estaba a la orden del Claro. día. Éramos todavía muy jóvenes. Yo alguna vez hablé con Marcelo Pucavida sobre ese show. Y porque me nombraba una banda que no estaba anunciada en el flyer, que era Nexus. No sé si la recordás. No, eso no. Bueno, él me decía, es una banda que había una banda muy famosa en ese momento, se llamaba Camel, que eran colchones de teclados, una cosa así soporífera. Sí. Y después subían ellos con Muerte Civil. Y dice que fue un caos esa parte, porque imagínate era mezclar algo que no tenía nada que ver, ¿viste? Yo me acuerdo que el bajista de Marcelo, que ese pibe, no recuerdo el nombre, que ese pibe terminó siendo medio montonero. El tipo se subió con un cinturón de cowboy y 2 pistolas, ¿no? Fíjate que era todavía, no, ya era post, bueno, pero todavía los resabios de la época militar, de la represión y todo eso, todavía estaba el cagazo, ¿no? Claro. Y que alguien suba con 2 pistolas en el cinturón arriba de un escenario, era como medio, no sé qué decir. Sí, claro, No, habrá sido era, tremendo. o sea, ya era predisposición para que venga la cara y te baje el escenario, que el pibe venía acá para que son estos años. ¿Tuvo pila ahí también en ese concierto? No estuvo. ¿No estuvo? No, yo en esa época, es más, en el 82, esto fue previo a Tríxidos Maniáticos. Ahí en esa época, yo todavía Astuca no lo conocía. Con Pil teníamos amistad, no era Pil, era Emerson. Y todavía cantaba en Los Violadores, que se hacía muy poquito, se llamaban Los Violadores. Cantaba un tal gallego, el gallego, Orlando Paladini. Y Pil era uno de los tantos asiduos concurrentes a los ensayos. Y es ahí en esa época donde me parece que en Cero, que era un café que estaba, un café con ser que estaba en la calle República de la India y La Cera,
Ahí van todos porque tocaba, no recuerdo quién, pero es ahí donde lo conocen a Stuka, a Trixie, bueno, Sandra, que era la novia, a Robertito Mugre, que Robertito Mugre después cuando Orlando Paladini se va de la banda, porque se vuelve a España, este Robertito Mugre fue cantante de los Violadores durante 3 conciertos, 4 conciertos. El, or- Recién después aparece Pito. el orden cronológico sería ante todo, después estuviste en Trix y los Maniáticos y después saltaste a los Violadores. Y claro, porque Trixie y los Maniáticos, el papá de Trixie, tenía una fábrica de muebles, hacía sillas en Juan B. Justo y por donde va el 113. Bueno, y tenían la casa, con tipo construcción chorizo, Ujú. que la usaban de depósito, porque había un par de habitaciones libres. Y el viejo de Trixie nos presta la casa para que ensayemos Los Violadores y Trixie los Maniáticos. Y yo, el baterista de Trixie era Alejandro Giovanni, que era el mejor amigo de Stuka en ese momento, que creo que ahora es su peor amigo. ¿Viste cómo cambia la vida? Eh, y un tal Alfredo que tocaba el bajo. Y ahí, nada, ensayamos nosotros, después venían los de Pil y compañía, que era la época donde todavía estaba Jaribé. Claro. Y ahí es donde bueno, nada, ensayo viene, empieza la época del Cebalet, Ecuador entre Juncal y Beirut, detrás del Hospital Alemán, que era un restaurante francés, regenteado por un tal Boto, que era pintor, y la esposa, la vieja Teresa, una francesa borracha, que andaba con una copa de vino tinto todo el tiempo, y te hablaba, no le entendías un carajo. Y ese lugar era restaurante francés, y ahí iba a comer Mónica y, ¿cómo se llama? Periodista de Canal 13. De Sí, Mónica y. Mónica y Mónica César y Ibona, César. y Sí. César Macetti y Mónica Exacto. Caendan, eso. Y un par de veces, antes, porque llegaba a las 12 de la noche, el viejo Boto echaba a todos, se movían las mesas y se armaban los equipos, ningún escenario, nada. Poníanlo. Y un par de veces empezó a mover la mesa mientras los otros dos todavía seguían comiendo. Era muy gracioso. Y el viejo Boto arriba tenía el atelier y a Teresa cada 2 por 3 desaparecía porque estaba volcada en la terraza borracha. Ahora, vos previamente a esto lo conocías ya, Ricardo Iorio. Sí, yo, Ricardo, en realidad, o sea, fueron siempre los mismos tiempos. Acordate de que la época de Antitodo, mira, yo si mal no recuerdo, yo a Beto Samarvida y a Ricardo los conozco en un show, en un festival en Villa Ballester, que fui a ver una banda que se llamaba Pies Ligeros. De la banda Pies Ligeros sale Gardi, que fue después compañero de Carámbula en, ¿cómo se llama? Ay, la banda que tenía Bajo la Rambla, No me acuerdo. hace poco se juntaron. Ay, boludo, no me sé el nombre. Bueno, No pasa, después googlealo. no pasa nada. No pasa nada. Y me acuerdo que era una banda recontra Stone y eran las primeras movidas puntos. Y esto te digo, debe haber sido años 79 o 80, me lleva a la secundaria todavía. Y me acuerdo que había ido con le había dicho a mi vieja que el viernes me iba del colegio directamente a la casa de un compañerito, me quedaba a dormir y el lunes iba con mi compañerito al colegio. O sea, me daba ese changüí de 2 días para hacer lo que quería. No tenía otra cosa que el uniforme del colegio. Era pantalón gris, camisa celeste, el blazer azul y la corbata azul. Y así, sin corbata, pero vestido de colegial, fui a ver a los Pies Ligeros. Y si no me equivoco, es ahí donde yo con ellos empiezo a tener el primer contacto. Pero después hubo un festival que se hizo en el Colegio Cuba, que yo iba al Colegio Cuba, en República Francesa, que se hace el día de la primavera, se hace el festival, y ahí lo conocí a Gringy Herrera, que ya era amigo de Beto. Por algún motivo, yo me contacto con los padres de Beto, que tenían una tintorería en la calle Freire, en Belgrano. Y eso era cerca de mi casa, entonces yo llevaba ropa a la tintorería. Y ahí ya lo conocí a Esteban. Falopa, el otro hermano, recién se había ido a España, a instalarse en España como sonidista. Y ahí empezamos, y yo tenía ganas de armar una banda.
Porque me había comprado una guitarra. Entonces Esteban me dice, no, bueno, pero yo puedo tocar el bajo. Y estaba este José Paparelli, que era el cantante, y ensayábamos. No duraron mucho los ensayos. En la casa de Beto Samarvide, en la calle Martínez. ahí en el subsuelo. Y ensayaba B8. Claro. Pero por algún motivo se arma un cachengue, que andás a ver por qué habrá sido, y después nosotros terminamos ensayando a la vuelta de New York City, que el dueño de la sala era un tal Mario Pugliese, de la familia de los Pugliese, que era uno de los vendedores de la casa de música Benoma, que estaba en Juramento y Ciudad de la Paz, que son hace 50 años, 40, 30. Y sí, eso habrá sido. Mira, si nosotros habíamos hecho un tema sobre Malvinas, y debe haber sido, cuando yo lo conozco eso, debe haber sido en los 80 y esto fue el 82. Claro, porque esto empezó todo muy dentro de lo que fue el gobierno de facto del 75 al 83. Pero si nosotros, me acuerdo cuando se tocaban el de Chevalet, eran todos los fines de semana, caía la cana, todos afuera, yo era menor. Claro. Vos sos del 64. 64. Nos hacían salir afuera a la calle, Fernando todo contra la pared, mirando la pared, todo el DNI en la mano, no sé qué mierda. Usted menor, al patrullero. Usted está actualizado, al patrullero. Y todos los fines de semana la misma cantidad. Pero entonces, esto es una anécdota. Una vez me acuerdo que yo dije, no, esta vez no me llevo. Mi viejo se tenía los huevos de plata. No tenía, porque el tema era que en mi casa no había teléfono. Era la famosa época donde el proveedor de telefonía era Entel, Ente Nacional de Telefonía. Vos para pedir un teléfono tardabas 20 años. Entonces se usufructuábamos el teléfono de un vecino que estaba a 3 cuadras, que era otra familia polaca. Entonces cuando llegábamos a la comisaría, cuando me llevaban a veces me llevaban a la comisaría, deme un teléfono que me comunico con sus padres, que daba, teléfono del vecino. Claro. ¿Entendés? Y el vecino hasta los huevos. Tenía que pasar la info. Llegaba el viejo y decía, ¿tu hijo? Otra vez en Cana. Y mi viejo sí. ¿Y en qué comisaría esta vez? No, en la misma. Una que estaba en Anchorena y... Sí, creo que sigue estando. Anchorena y Charcas y Güemes. Y mi viejo, otra vez taxi a las 7 de la mañana para ir a sacar al mamotreto de... Igual estaba normalizado todo, porque era algo de todos los días en realidad. No, pero... Entrabas, le conocían todos ahí. Pero yo recuerdo de cruzarme todos menores en las comisarías, o sea, todos pendejitos. Sí, de hecho, bueno, lo que te iba a contar, la anécdota esta, quizás después en un momento, que la cana siempre caía a la misma hora. Y el tema era que la gente, por ahí había gente hablando en la puerta, 2, 3, tampoco ese lugar siempre se llenaba con 20, 30 personas, como mucho. Entonces, cuando yo veía que más o menos son las 2 de la mañana, salía a la puerta del lugar y me quedaba apoyado contra un auto y me fumaba un pucho, ¿no? Tal cual. Y cae la yuta. Yo afuera. Lo sacan a todos adentro, yo apoyado en el auto y lo tenía Harry justo enfrente mío, ¿no? Me dice, ¿y vos qué haces ahí? Y yo digo, estoy tomando fresco. Entonces, vino, pararon un bondi los canas, se lo llevaron a todos y a mí no, porque estaba afuera. Yo no vine acá, yo estoy esperando a un amigo, me dice la policía. Eran de manual, todos al mismo. Sí, era terrible la época esa. Ari es hijo de polacos también, ¿no? Cari, la madre dentista, padre arquitecto, vivían en Juramento y Superi. De hecho, la madre era mi dentista. Ellos no eran, mi madre era contadora pública nacional y cuando llegamos a Argentina, ella empieza a trabajar ad honorem en la biblioteca de la Asociación de Polacos en la República Argentina, que está ahí en la calle de Borges y Guatemala, que hoy se llama Club Polaco. Pero mi vieja, yo, muy asiduo concurrente ahí, de hecho yo bailaba en el ballet polaco, folclore polaco, iba a los Boy Scouts, pero esta familia, los Brown, ellos no eran asiduos de juntarse con otros polacos,
sino que ellos tenían su mundo. De hecho, éramos más conocidos que amigos. Pero cuando Harry vuelve, me acuerdo, vuelve a principio del 77, no, perdón. Harry vuelve a principio del 78, se habían ido con los padres a Inglaterra de vacaciones. Harry antes tenía una banda que se llamaba Sears, con los hermanos Falcato. Él iba al colegio San Román. Tocaba la guitarra, ¿no? Que a mí me encantaba, me acuerdo que tocaba en el cuarto porque no tenía la banda, pero tocaban en la casa de los hermanos Falcato, que era justo enfrente del Tiro Federal Viejo de Buenos Aires, eso de Libertad. Y Harry, bueno, boina, que es un chalequito, nada que ver con el parque. Cuando vuelve de Inglaterra, vuelve con el pelo corto, todo parado, alfileres de gancho y discos de Television, Blondie, Jam 69, Pistols, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Claro, y escuchar eso a mí me voló la cabeza, pero en el mismo momento. Y ahí Harry cambia de look. Entonces se transformó totalmente. Se transforma, sí, es otra persona. Y es ahí donde yo organizo el 8 de diciembre de 1978 en el Colegio de Cuba el primer show punk en la Argentina, que eran Los Testículos, la banda antecesora a Los Violadores, que era Mauro Conterno en bajo, Néstor Podrido en voces, Sergio Gramática en batería y Jaribé en guitarra. Y que tocaban con una banda del colegio que se llamaba Casesiú. Casesiú tocaba Julito Morano, que después fue el guitarrista de WS, donde cantó Beto Samarvide. Todo está todo hilado, ¿eh? Igual éramos 40, Gatolo. Y ese día, mira que la nota yo siempre meto la rama. Y ese día yo organizo, porque Gonzalito, el director del colegio, tenía mucha onda. Era el que organizaba los festivales, el Festival del Día de la Primavera, en el patio del colegio hacían escenarios, sonido, todo, ¿no? Ahí te tocó que Carolina, Dulce 16, Carolina, que era la banda de Guerrera en ese momento. Entonces yo de cara dura voy y le golpeo así de dirección, digo, Gonzalito, mira, yo quiero organizar para fin de año, tenemos una banda punk, así, me dice, bueno, ¿y qué necesitas? Si hoy, no sé, algo con que armar el escenario. Me dice, andate había un tal Breyer, que era el de maestranza del colegio. Me dice, decide que te saque unos cajones de abajo del subsuelo, del sótano. Me dice, y en el patio, pero no el patio el descubierto, sino el patio cubierto, que era más chico. Me dice, se lo arman ahí. Me dice, pero pone una banda del colegio, otra. Y bueno, yo había hablado con Julito Marano y nos pusimos de acuerdo que tocamos las dos. Mi experiencia en organizar conciertos era melodía. Claro. Entonces, de las aulas bajamos sillas, pusimos sillas. Nadie se imaginaba, pero el pogo no existía, claro. ¿sabes? Porque nadie sabía lo que era un pogo, ¿no? Y claro, hay que hacer una barrera de contención. Entonces le pedimos a Breyer, ¿tenés un hilo? Y nos trajo, ¿viste esos cosos redondos de hilo a sisal? ¿El hilo sisal es el color madera? Sí, sí. Entonces lo pusimos de una punta a la otra como para separar el público del escenario, ¿no? Es buenísimo. Y los testículos en ese momento tenían, uno de los primeros temas era Grasa Hippie. Bueno, y la cosa es cuando se anuncia, se corre la bola, en realidad. No había ni cartel, no había nada. Se corre la bola por el barrio, que es el colegio, va a haber un concierto, no sé qué mierda. Aparecieron todos los hippies de la Plaza de Belgrano. ¿Por qué? Porque Casesiú eran todos covers del Papo Blues. Cuando estos empiezan a tocar Grasa Hippie, entran a volar las sillas. No, se armó el desmadre. Se desmadró, sí. Yo tenía 14 años de edad, se me frunció el ojete, agarré lo organizado. Salí del colegio, me fui a la esquina de Montreux y Cabildo y me tomé el 14 en mi casa y nunca me enteré lo que sucedió. Hasta el año siguiente, que voy a hacer, porque eso fue terminando mi primer año del secundario. El año siguiente, segundo año, y yo le decía a mi mamá, por favor, cambiame de colegio. No. Lo único que me enteré, o sea, nunca hubo
O sea, obviamente pasaron 3 meses de vacaciones, nunca hubo, nadie se contactó con nadie. ¿Cómo terminó eso? No tengo ni la más remota idea. Lo único que sé que al año siguiente Gonzalito, como director del colegio, no estaba mal. Ah, alguna cabeza tenía que rodar. Algo tenía que caer. Ustedes paraban en la Plaza de Belgrano, es que es la que está entre Olazábal, Juramento, Mendoza Olazábal, Ciudad de la y Paz Amenábar. Y y Amenábar. 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 Sí, porque justo ahí en Amenábar y Olazábal vivía Mauro Cantero. ¿Qué te iba a decir? Esa plaza igual ahora creo que la rebautizaron como Plaza Holanda o una cosa así. Voy a veces al supermercadito y tiene un Un supermercado coto ahí enfrente. que venden comida alemana. ¿Qué onda? ¿Por qué paraban ahí, en esa plaza? Porque todos, mira, Alberto Villaverde era Beto Mafioso. Fue uno de los primeros de la primera pandilla punk. Beto era muy amigo de Sergio Gramática, ellos dos paraban en la Plaza de Belgrano los miércoles, porque los miércoles esperaban a que salgan todas las siervas del laburo, porque era la época esa donde a la que laburaba en tu casa el miércoles tenía franco. Entonces, y generalmente el dueño de la casa se iba. Entonces paraban en la plaza para levantarse siervas. Y siempre, generalmente, se la terminaban cuidando en la casa del dueño. Entonces, eran terribles. Y yo con Gramática paraba la Galería Churba, que había un negocio que se llamaba Toldería La Griega, que para mí había En el entrepiso. en el entrepiso, y nos paramos, y tenía justo el negocio justo enfrente, viste, la Galería Churba tenía una escalera que iban Un así. caracol, sí. Claro. Entonces, y justo la escalera daba al local, entonces nos paramos en la escalera y nos quedamos horas mirando a la mina, que es una tetona así, rubia, alta, sí. Y con Gramática vivíamos babeados. Por eso se eligió ese lugar, y aparte, yo vivía cerca, Beto Mafioso, que después te voy a decir quién carajo fue, Sergio Gramática, él vivía en Quilmes en ese momento, venía siempre, y Harry vivía a 5 cuadras, un poco más, claro. 7, ponele. Y nada, éramos todo el barrio. Y Beto, Alberto Villaverde, era muy amigo de todos, era como uno más de la pandilla, pero no era músico. Hasta que en un momento empieza a tocar el bajo, no había bajista, porque recuerdo que varias veces se hicieron shows de los testículos con Gamexane como invitado. Y de hecho, una vez tocaron en el Café Cero, Gramática y Jaribé, nada más. Y Jaribé cantaba los temas. Que habían follado los otros músicos. Eso no fue en el Café Einstein. No, eso fue. Eso, ya, Café Este ya es violador. Claro. Café Este ya es violador. Entonces, Beto Mafioso sabía, Beto Villaverde, Alberto Villaverde se había comprado un bajo. Si sabes tocar Telenota, ya está, bienvenido a la banda. Y parece que van un día a tocar a la Biblioteca Popular de José León Suárez. Cae la policía, los molieron a palos mal, terminaron todos en cana. Y Beto Villaverde, ¿qué hace? Se hace policía. Deja el punk, todo eso, y yo lo veía cada tanto, qué sé yo, y en el año 90 tipo muy depresivo, tenía un hijo que la madre no le permitía verlo, se suicidó. Y yo tengo la particularidad de que era el único amigo civil que él tenía, no amigo de la fuerza, porque los de la fuerza no pueden reconocer el cadáver, porque tiene que ser alguien que lo conozca, me llaman a mí. Yo vivía en ese momento en Seguí Sinclair, de Plaza Italia. Me dice, mirá, por acá un amigo, también poli, que era tatuador. Me llama y me dice, che, mirá, me pasó esto, tenía que venir a la comisaría 33, que estaba antes en Zavala y Ciudad de la Paz. Tenía que venir a reconocer el cadáver de él. Que certificar de que esa persona es Alberto. Y francamente le dije, digo, boludo, no tenés otro. Me dice, no, lo único que conocemos nosotros, que no es poli, es solo. Escúchame, de los testículos, ¿quedó algo grabado? ¿Quedó algún concierto en vivo, algún demo? ¿Hay algún material que haya quedado? Mira, yo viví muchos años en España, ahí me le crucé a José Paparelli. Nosotros con Antitodo habíamos grabado un demo, seguramente el que te voy a nombrar no lo conoces, Mica Reidel, por ahí te acordás. No. Mica Reidel
era un hippie, bien hippie, sucio, mugriento, pachuli, que vivían en comunidad en la calle, creo que en la calle Montañeses, en Belgrado. Y era la única persona que nosotros conocimos en el Teatro IF, el que está en Florida y no sé si Tucumán, un subsuelo que se baja en la galería. Era Mika Reidel y hacía música aleatoria. El tipo agarraba, invitaba músicos, entonces empezaba él tocando la guitarra, se sumaba un baterista, se sumaba otro bajista, otro guitarrista, otro baterista, otro bajista, y eran 3 bajistas, 5 guitarristas, y cada uno, y la consigna era que cada uno tenía que tocar lo que quería. Entonces en un momento se hacía una pared de sonido, o sea, porque cuando uno, bueno, eso era música aleatoria. Y el, y el tipo con otro amigo, que eran iguales, boludo, parecían sacados de moldes. Pelo largo, barba sucia, mugrientos, sandalia, la uña amarilla doblada para abajo, el dedo gordo. Eh, y con el amigo dice, no, nosotros les podemos grabar un demo. Y se trajeron una cinta abierta de 2 canales, con 2 micrófonos, y fueron a la sala de ensayo donde ensayamos en lo de este chico Mario Pugliese, y nos grabaron así, con 2 micrófonos. Entonces el tipo con los auriculares, porque podía uno, viste, para que suene la batería y el bombo y no sé qué verga, bueno, 2 canales, pará, ponelo al aire. Sí, va a sonar por ahí. Bueno, tardaron 6 meses en darnos el material porque decían que lo estaban mezclando. 2 canales. Sí, sí. Están mezclando 2 Sí, canales. sí. No, subilo 0,03 dB más y darle Ya poco está, se más de perdió grave. eso. No, pero fíjate que de acá desaparece el bajo, por ejemplo. Bueno. Y ese material eran 3 temas que habíamos grabado, que era uno de esos que yo te comentaba de las Malvinas, que para nosotros era un éxito. Y ese cassette en Madrid lo tenía José y a mí me lo da. Y ese cassette andaba. Claro, lástima. Después yo sé que está la grabación de audio del video que hizo Pedro ahí en Morón, con el coso del show ese de B8 y todo eso. Sé que había un audio dando vuelta de esa época. Es más, yo creo haberlo escuchado en algún momento. Y después había grabaciones de grabador del ese ballet. Sí. ¿Dónde estará todo eso? Por ahí Sergio tendrá algo, o bueno, alguno de los que participó. Sergio se mudó muchas veces, viste cómo son las mudanzas. Sí, sí, se van perdiendo Cada esas mudanza cosas. perdés el 10% de tus cosas. Iba a decir, ayer estaba escuchando al show, ¿cómo se llama? El abogado Estefanol. Que hablaba justo en 1980 Rock. Vos estuviste ahí en el canal del, ¿cómo se llama? Del periodista de pelo. Bueno, 1980 Rock. La cuestión es que él hablaba de cómo había sido el contrato que iban a firmar con Harry y los demás miembros de la banda para el primer disco. Él le había hecho el contrato, viviendo muy cerca de tribunales, él iba y venía, y ya le había dejado todos los papeles listos para que cuando a la vuelta de él lo firmase. Y contaba que cuando volvió había un problema, y era que uno de ellos no iba a firmar. Harry no quería firmar. De hecho, no lo firmó. No, de hecho, Mondi fue el que organiza todo eso. Mondi era amigo de Stefanolo, que era el manager de Riff en la época del primer disco de Riff. Y que salió por el sello Umbral y Mondi le hacía firmar el contrato para el sello Umbral. Y Harry no quería firmar porque decía de que no, el punk no firma, o sea, venía con la ideología, digamos, contestataria, la ideología de raíz, contestataria del punk africano, del punk inglés. Pero si mal no hacer las grandes comparaciones entre el punk inglés y el punk argentino, era el agua y el aceite. El punk inglés empieza a surgir en los años 73, 74, 75, que eran los hijos, los padres, excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, eran los hijos, donde Inglaterra tenía una gran crisis económica y social, no había posibilidad de estudio, los jóvenes, el que salía de lo que sería la secundaria,
no tenían laburo. Entonces empieza a haber un movimiento contestatario contra toda esa movida social que había, que era un desastre. Pero eso se trasladó a Argentina como una moda. Ya, y varios años después, encima. Varios años después, y encima como una moda. Claro, un Algunos le empezaron reflejo. a utilizar el punk como la protesta contra el gobierno militar, pero eso se había acabado. Claro. O sea, hubieras protestado hace 4 años atrás, en el 78. Pero de hecho, si te das cuenta, todos los primeros punks, toda gente de, hijo de gente de poder adquisitivo alto. A diferencia. El punk empieza a trasladarse, por ejemplo. El núcleo del punk fue Belgrano. Después aparece Félix X, que eran los integrantes de los laxantes, que venían todos de zona norte. Pines, San Isidro, una de la gente de pocos recursos. Pero en un momento todo se traslada a la zona sur, a Herli. Y ahí sí, era como, lo veías como más nativo del lugar. No me digas de que... Claro, sí. No. Por ejemplo, éramos amigos de unas familias de diplomáticos alemanes que vivían justamente en Martín. Y había un tal Lutz, un rubio alto, pues había una niña que se llamaba Mónica. Yo caminaba en esa época con el chino y Matías, que eran unos mods. En la época donde toda la movida social que hubo en Inglaterra, aparte de tomar al punk, se tomó al mod, se tomó al rocker, y había pequeñitos grupos, ¿no? De mods, por ejemplo, eran 5 nada más. Pero el punk argentino no tiene nada que ver. Fue más moda que otra cosa. De hecho, me acuerdo que nos peleábamos, había una librería que estaba en la esquina de Juramento y la vía de Belgrano R, que todos los meses, no sé si no era todas las semanas, y viste que era la época de la importación, la disquería El Agujerito, discos importados, todo eso, y salía una revista llamada Smash Hit, una revista británica, le importaba esta librería, y siempre venía con un pin, ¿no? ¿Viste? Un botón. Un botón, ¿no? Y nos matábamos para ver quién carajo llegaba primero para cagar la única revista que tenía. Entonces a veces te llegabas y ya te lo contabas a Harry comprando, y decía, estaba ahí. Le estaba a 3 cuadras. ¿Con Harry se siguen teniendo contacto? Hace muchos años que no sé. Harry se cortó el contacto desde cuando todos nosotros decidimos que Harry no participe más de la banda. Había problemas no teníamos equipos, por ejemplo. Cuando tocábamos, ya era la época que tocábamos con Kev de soporte. Entonces Harry era terco, no quería comprar un equipo. Bueno, aparte lo del contrato del disco, era como que tiraba todo el tiempo para atrás. Y en un momento, bueno, Francisco Mostaza, que yo te contaba lo de mi ojo, ¿te acordás? Sí. Mi hermano Luis me contó el ojo. Francisco Mostaza, con Mundi Epifanio, ellos en el año 83 nos llevan la primera vez, 83 o 84. No había salido el primer disco todavía. 83 de haber sido. Nos llevan a tocar a La Calera y a la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba tocamos un lugar que se llamaba El Gato Jazz, y éramos quinteto. De eso hay fotos. Y ya con Harry estaba todo mal. Entonces, en un momento, si mal no recuerdo, nosotros tocamos un jueves en La Calera y el viernes ahí, y querían hacer otro el sábado. O sea, nos íbamos a quedar en el Hotel Dorá, porque el Bocha Montalvo, el dueño del Hotel Dorá, era muy amigo de este Francisco Mostaza. Entonces, nos despertamos en el hotel, que bueno, quedamos un día más, nos quedamos hasta el domingo, buenísimo. Che, ¿y Harry dónde está? ¿Harry dónde está? ¿Harry dónde está? ¿Harry no está? Harry no aparece en ningún lado. Y viene alguien al hotel, no recuerdo quién, y dice, che, me lo crucé a Harry con una mina en la terminal de micro. Puso primero eso, volvió. Y eso fue ¿cómo se llama? El redondeo. El detonante para eso. O sea, ahí no hubo nunca más. Lo dejó en banda con él. Sí, bueno, él tenía su historia en la cabeza. Eso. Me parece que las historias que tiene cada uno en la cabeza son todas respetables. Sí, claro. Por más que no estés de acuerdo. ¿Vos considerás si él hubiese continuado, si Gustavo por ahí no hubiese aparecido nunca?
los violadores hubiesen tenido posibilidad de trascender como con Y Harry de no, guitarrista. no creo, porque los violadores habían, con Harry como cuarteto, los violadores habían llegado a un techo musical. Y resulta que después aparecieron otra banda, por ejemplo, guitarrista, como la Mexana, que lo grababa 10 veces mejor que Harry. Entonces vos ya tenías una especie de competitividad musical. Si la banda se hubiera quedado con Harry solo, que No, además que se no, hubiera muerto en ese disco, no quería firmar un contrato tampoco. hubiera hecho la gran Sex Pistols, Claro. ¿entendés? Un solo disco y se terminó la vaina, ya está. Pero justamente el que le dio el empujón comercial a todo esto fue tú. Y fue el que marcó después el sonido de Violadores, a pesar que yo muy en contra a partir de fuera del sector. El sector me pareció una copia muy barata de lo que estaba sucediendo en Argentina en ese momento, que era Soda Stereo llenando estadios, muchos teclados, guitarritas limpitas, voces femeninas, y yo de vez en cuando. Y yo mucho voz y voto no tenía, porque yo cuando empecé a tocar con eso tenía 17 años. Claro. Entonces, imagínate que Stuka a mí me lleva casi 10 años. Entonces yo era como el pendejo callado. Pero y no había manera, y Mundi Epifanio, todo lo que decía Stuka lo apoyaba. Eso Entonces, te quería consultar, vos lo nombrás a Mundi, ¿cómo pensás que llevó también las riendas de la banda, o sea, con estos cambios que fueron modificando un poco el hilo conductor de los violadores en cuanto a música? ¿Cuáles fueron los aciertos y los fracasos que y tuvo Mundi? Mundi, el gran acierto que tiene es agarrarlo a Michel Peyronel y hacerle grabar el primer demo del disco de Violadores. No recuerdo si eran 3 o 4 temas. Que es ahí donde Umbral Discos, Mundi lo convence a Ramón Villanueva, que es el dueño de Umbral. Están mirando las cosas que me acuerdo. Estaba en la calle Vidal y Monroe. El tipo se entusiasma, lo hacen grabar el disco a la banda, el cuarteto, y ahí es donde empieza Mundi a meter a los violadores en shows. Entonces ya se venía discutiendo de que Stuka tenía que tocar la primera guitarra y Harry que toque la segunda. Pero bueno, todo terminó detonado, queda Stuka. Y de hecho, los shows que hicimos con Harry fueron en el Café Einstein. Hay fotos, yo tengo fotos originales de cámara Kodak, ¿viste? Las fotos Sí, la contaditas, instantánea. las tengo originales. Harry, yo, Phil, y todos era buenísimo. Sergio tenía una batería Rex roja, una porquería. Y había un solo equipo en el Café Einstein. Y ahí se enchufaba el bajo, las 2 guitarras y la voz. En Eran, un equipo para todo, para sí, sí, un equipo que era creo que de un bajo. parlante. ¿Entendés? Esos equipos argentinos que tenían 8 entradas, por ejemplo, y Buenísimo. salían 4 salidas atrás en marcas de Kud o Randall. O estaban, no, pará, los más famosos, Robertón, que era el sonidista de Sandro y sonidista de Riff, José Luis Robles. Y Mundi, no, Mundi, o sea, la visión que tuvo fue una visión, o sea, realmente descubrió un producto el cual lo hizo laburar, facturar. Obviamente Mundi esto lo hacía porque era su trabajo, también lo hacía porque era su pasión. A todo el mundo le gustaba la joda, las chicas, y el alcohol y la falopa. O sea, es así, todo eso venía de la mano. Y Mundi mete muchos golazos con violadores. Violadores fue la primera banda en salir a tocar al exterior, que después lo siguió su batería, los pero viste, cuando ya se empiezan a manejar montos de dinero grandes, porque yo recuerdo que era la época del dólar 1 a 1, si no me equivoco, que cada show de los violadores costaba $25.000. Y hacíamos 3, 4 shows por fin de semana en discotecas como Electric Circus, Skylab, Pinar de Rocha. Claro, pero bueno, Mundi te hacía la liquidación de la servilleta. Claro, ¿Entendés? era la palabra de él. Y nadie cuestionaba nada. Y el sonidista tanto, el flete tanto, el alquiler de esto tanto, el remis tanto. La palabra remis no existía, era Pedro. Pedro tenía un,
Coronado, un Dodge Coronado, y nos pasó a buscar a todos por las casas y era el auto que nos llevaba a los shows y nos volvía a traer. Hasta que se hace la presentación de Mercado Indio en Obras, que me acuerdo que en Obras quedó gente afuera, que los últimos temas, Mundi le dijo a la gente ahora que abran la puerta y que entre la gente que estaba en la calle. Y Mundi tenía una oficina en la calle Suipacha y Tucumán, sobre Suipacha. Y nos dice, bueno, en la semana venga que hacemos los números, ¿no? Ujú. Chicos, perdimos plata. ¿Cómo? Sí, no, y los números sobre una servilleta. Vos dijiste $25.000, que eran pesos. No, eso es la venta de shows. En ese momento existían los vendedores de shows que te llamaban y te decían, Mundi el sábado 23 tengo la viradora libre, ok, entonces vendo el show para Skylab. Eso lo elaboraban los vendedores de shows. Se dividían el país en regiones. Había un vendedor que se dedicaba nada más que a la parte norte de Argentina, eso Salta y Jujuy nada más. Había muchos de esos. Bueno, pero el Obras era bancado por nosotros, Ujú. era financiado por nosotros. Entonces el tema era que era imposible perder plata si metiste 5.000 personas. Y aparte, claro, Es más, la teníamos que haber facturado con pala. Bueno, no, perdimos plata. Y Mundi tenía un escritorio que daba, o sea, tenía el ventanal de la oficina que daba a la calle Suipacha. Mundi sentado de espaldas, acá tenía un escritorio, y sobre el escritorio tenía, viste, los de cintas coches, esos pesados antiguos. sí, sí, Bueno, sí, un Stuka se cortador, sí. recalienta, agarra eso y se lo tira. Mundi la esquiva, rompe el ventanal y se cae a la calle Suipacha. Y ahí se pudrió todo. Y ya en ese momento había un pibe dando vueltas, que era Viñolo, Andrés Viñolo. Era un pibe que venía de Santa Fe, los padres de campos con soja. Ujú. Y el pibe manejaba a Ataque 77 en ese momento. Perdóname, que por ahí me estoy equivocando, lo estoy diciendo al revés. Porque cuando Mundi manejaba, no, eso fue posterior, no, está bien, él manejaba Ataque 77 y nos agarra a nosotros. Pero ya fue cuando fue la época de la famosa caída en Cana. Ya era la época bastante, donde ya no nos llevábamos bien, relatón de La caída en Cana fue en el 98, fue lo de Látex la discoteca Látex en San Miguel, con el juez Piotti, que estaba en ese momento de la jurisdicción del tipo no, este. en realidad te cuento cómo fue la historia. Había un abogado que se llamaba Cuadro, un cura, un sacerdote que se llamaba el Padre Jardín, y Seineldin. Los tres formaban parte, que está en el libro de Dual de eso, donde Peel justamente relata la historia del nexo un nexo muy siniestro. Resulta que Seineldin, el abogado Cuadro, y el Padre Jardín, no sé si Seineldin formaba parte de un cuerpo, una especie de cuerpo paramilitar que se llamaba Prolato. Cuando allanan la discoteca, que todo esto nosotros nos enteramos meses después y hasta años, cuando allanan la discoteca, nosotros estamos en un camarín apretado, un camarín de mierda, apretados así, entran a las patadas, no sé, 30 de estos de Prolatin, o sea, gente vestida de civil, armada, con unos triangulitos verdes que decía Prolatin. Resulta que Prolatin era una agrupación que nucleaba a personal de las fuerzas militares, policías, para combatir el narcotráfico. Y parece que a esta discoteca iba el hijo de este abogado Cuadro. Y volvía duro como un ladrillo a la casa. Parece que el viejo se hinchó la pelota y dijo, vamos a reventar esta discoteca. Y dio la casualidad que estamos todos nosotros. Y nosotros veníamos de gira de Rosario, con el micro de gira estaba estacionado en la puerta. A Azúcar lo engancharon con un papelito, lo metieron, pararon, la cana paró un bondi esto de línea, lo meten arriba del bondi meten a toda la gente que había, se pone
Bueno, no, en un bondi deben haber llevado varios. Porque recuerdo que en el estacionamiento adentro de la comisaría, en las 7 de la mañana del domingo, a todos los fanáticos de violadores estaban cantando represión adentro de la... y los soltaron a todos. Antes que los suelten a todos, a nosotros nos tienen encerrados dentro del micro de gira, con un par de canas en la puerta del micro para que nadie se escape. Y que podíamos haber abierto la ventana atrás y salir corriendo. Pero, ¿viste? Y nada, y nos comimos 5 días. Obviamente, la cana encontró una bolsa con un polvo blanco. Interviene el, el juzgado de San Isidro, con un fiscal de turno. Todo esto pasa al juzgado del juez Alberto Piotti. Piotti en ese momento era un juez muy mediático, toda causa mediática. De toda causa la hacía mediática el tipo, ¿no? Y obviamente el lunes a la mañana, no me dio bien. El lunes a la mañana, Pergolini con Ari Paluch dice, no, nos acabamos de enterar de que los violadores están detenidos, qué sé yo, y justo en ese momento a la mañana por ATC un reportaje a Piotti diciendo, los violadores quedaron todos detenidos por consumo, tráfico y acopio. De las pelotas. Y Pergolini se caga de risa, dice, pero si esto tienen acopio, entonces están en Santo Domingo en la playa tirados tomándose un daiquiri, ¿qué van a estar haciendo en San Miguel? Me decís. Era toda una risa. Dice, no, están hasta la pija, están todo. El comisario de la comisaría, buena onda, nosotros estamos separados de los presos comunes, tenemos un pasillo largo. Nos puso un televisor con una videocasetera, tiramos películas en la comisaría, decíamos local, tenemos una de acción, si la ven. Una sola vez nos dejaron bañarnos, muy bien. Y ahí por la tele nos enteramos de todo, ¿verdad? Y resulta que el día. Yo me había hecho amigo de un sargento que se llamaba Rodríguez, ¿no? Uno así, un gordito picarón, ¿no? Y dicen el día anterior, dicen, mañana tienen la testimonial en los tribunales de San Isidro. Báñense, pónganse más o menos concreto, que vamos todos a San Isidro. Otra clásica, se para el bondi porque no tenía ni camión celular. Bueno, por el camino, pagamos un almacén y compramos un vino y una Coca-Cola, no me acuerdo si era Coca-Cola o una Fanta naranja. Los trataban bien, Sí, digamos. sí, era bien, tenía factura, todo claro. Claro. Venían del show, Viñola venía con la maleta, con toda la guita recién cobrada, de Rosario y de la discoteca. Y a pesar que no tocamos nunca en la discoteca. Y en un momento, bueno, llegando ya en la puerta de tribunales, vemos fotógrafos, todo el pelotudeo, y el sargento Rodríguez, que está la gran anécdota, dice, Curaco, te puedo pedir un favor. Me dice, no pones las manos así atrás. Dice, pues nosotros no tenemos ni esposa. Me dice, y si llego a entrar con vos a los tribunales que estás entrando así, se voy a recibir una sanción de puta madre. Entonces nada, agarré, me puse las manos hacia atrás y entré. Y justo un periodista, que después resultó que era de Crónica, justo, cuando saco la lengua me saca la foto. Qué joder. Y nada, adentro de tribunales fue más una pantomima de una mala obra de teatro, porque dos preguntas te dicen, ¿cómo se llama? Tal. ¿Qué edad tiene? ¿Nacionalidad? Ok. Bueno, ¿qué pasa el que sigue? Y declarar. Entonces, imagínate que ese producto fue a parar a bromatología de la policía de la provincia de Buenos Aires. Los tipos tardaron una semana en certificar que no era cocaína. Ya era Tenés que ser homogólico. cloruro de amonio, sulfato de amonio. O cloruro de amonio. Eso se usaba sobre las estufas de cuarzo, se le tiraba encima y eso hacía humo. El humo blanco que saca, claro. Era más tóxico que Sí. Lo que quería hablar de los conciertos más quilomberos. Yo sé que en Chile tuvieron, bueno, problemas con los pasaportes, esas cosas. Después en Ferro creo debe haber sido el Ferro fue un desconche. por demás el tema venía por el lado de Dani Peillonel, pero también fue un error de Mundi. ¿Qué era la cancha del Ferro?
y pone, no sé, ¿qué había? 10 bandas previas. Sí, Y todo empezó a ponerle a las 12 del mediodía. Entonces, gracias. la paradoja, no sé yo que no tocó de 8. No, es que tocaban los violines. Los ¿Estaba vibradores, anunciado? no, No. vibradores abajo y grandes vibradores, bandas soportes y vibradores. Tocaba en Platense, me parece, B8. O iba a No, pero tocar. no fue el mismo día, pero yo fui al show de Platense, cuando el gordo Bui todavía le hacía sonido a B8. Que nosotros ensayamos, cuando los echan los B8 de la casa De de la Martínez. calle Martínez, teníamos el sonidista nuestro, que era el gordo Buggy, Norberto, no me acuerdo cuánto, que fabricaba los amplificadores Buggy, Ujú. Argentina, una copia de Marshall, y ensayamos en Loma del Mirador. Y él fue el sonidista de Platense, de B8, y no sé, creo que era de resto, 2 semanas después, por ahí. Y el tema es que cuando Papo, bueno, y Michelle lo integran a Dani Peyronel, la gente no le gustaba a Dani ni a Pablo. ¿Viste? Con el teclado colgando, Ujú. no le bajaba, ¿viste? Era todo. Ya se empezó a pudrir toda la tarde, imagínate. Sol, Claro. los tablones, ¿viste? El escenario daba la popular, que eran tablones, ¿viste? La popular de tablones de madera. De ferro. Claro. A las 5 de la tarde estaba todo el público en pedo. En un momento, bueno, nada, empezaron a prenderle fuego a los tablones, veías humo por allá, humo por allá. Bagley, me acuerdo que Bagley era plomo nuestro y plomo de riff, con el viejo Enrique. Bagley tenía un collar de púas y estaba la puerta que daba, o sea, viste, las puertas de alambrada muy altas que están en los estadios, Sí. que daba o sea, los de la popular se podían meter por esa puerta. Se sacó el collar, se lo puso como muñequera y a través de la puerta de alambre gallinero. Sí, sí, los saltás. Y le pegaba con esto de los pinchos a lo negro. La cosa que 3 temas llegamos a tocar. Volaban la botella, todo lo que había para volar, volaba. Hasta que se sube, bueno, nada, Mundo dice, chicos, bajen porque acá se pudre todo. Sube Riff y sube con Dani. Y eso fue la gota que le rebalsó el vaso. Dani, si mal no recuerdo, Dani entraron porque arrancaban los tablones, pero era muy bestia todo, ¿no? Y terminó con un pedazo de madera clavado acá. El hermano Y de. Mundi tenía los camarines que nos habían asignado, o sea, los vestuarios de los jugadores, estaban en la otra punta de la cancha. ¿Entendés? O sea, nosotros tocamos, esta es la popular, y los camarines estaban allá. Entonces tenés los 120 metros de la cancha de fútbol. Lo tenés que hacer por el costado. No, o sea, no, corriendo por la mitad del por el campo. medio del campo. Los negros tiraron la alambrada todo abajo, nos corrían. Le robaron los equipos a todos, tiraron el escenario a la mierda. Y Mundi tenía la llave, le habían dado la llave de la historia, nos encerramos adentro. Y escuchamos como los negros golpeaban, ¡fua, fua, fua! Y yo decía, uy, boludo, acá no nos vamos nunca más, acá salimos en ataúd. Y después no recuerdo. Porque no había cana, los canas se habían borrado No, todos. Cana Mundi, que fue la comisaría, cuando la policía vio que no lo pusieron, Claro. se fueron toda la mierda. Quedaron todos tirados. Chao, que se maten estos pibes. Y después tuvieron en algunos lados más así a un nivel parecido o. El de Chile fue bastante. Fue grotesco el de Chile. Lo que pasa es que era todavía la época de Pinochet. Tocábamos en un lugar que era como el parque de la ciudad de acá. Un lugar de juegos, pero muy grande. Entonces montan bueno, está el escenario montado, qué sé yo, los monitores, bueno, el boludeo del escenario. Y cuando empezamos a cantar Represión, la gente empezó a cantar, iba a caer, y Pinochet se va a caer. ¿Qué hace? Nos cortan el sonido. Tuca, ¿qué hace? Da vuelta a los monitores de escenario hacia el público para seguir tocando. Aparece gendarmería, los gendarmes, no, ¿cómo se llama? El carabinero, arriba de caballo con los palos. Y nada, duramos un tema más y se cubrió la movida. Y esa fue la vuelta que nos tuvimos que escapar a través de la cordillera. Nosotros a la semana tocábamos en Rocking Valley, en el 85.
tocamos en Rock in Bar en Mar del Plata, que el empresario que nos había llevado, Inmigraciones, le pidió los pasaportes de los artistas, porque nos tenía que poner la visa de artista, y resulta que, bueno, el lunes estamos todos en el hotel con el empresario este, sí, los pibes estos y el pasaporte. El personal técnico se fue, porque teníamos todos, nosotros perdimos el vuelo, todos los demás viajaron, Mundi se quedó con nosotros, y dónde, estos pibes dónde están, parece que el empresario habrá llamado, habrá ido, no le dieron un 5 de pelota. Y bueno, hay que salir de alguna manera de Chile o salir. Entonces Mundi con este tipo consiguen una especie de remis, no existía la palabra remis en ese momento. Un tipo con un auto que me dijo que nos va a cruzar la frontera. ¿Cómo se llama el paso San Martín? ¿Cómo se llama? Por Mendoza, claro. Bueno, claro, a Mendoza. Y el tema es que llegamos en migraciones de Chile, del lado chileno, y no teníamos pasaporte. Claro, Y estaba todo incautado. el tipo inmóvil, denme todos los discos que tengan. Fírmenlo, hagan grabaten todo, ¿sí? Y fueron a hablar a Gendarmería. Bueno, no Gendarmería, bueno, migraciones de Chile, de la parte chilena. 10 minutos, 15 minutos, ¿viste? Se han juntado. Nos quedamos vivir en Chile picando piedra en la cárcel. Imagínate. El tipo dice, bueno, chicos, ya se van corriendo para el cruce. Lo que nunca, o sea, recuerdo desde que, bueno, gracias a los discos nos dieron paso libre. Lo que no recuerdo cómo fue del lado argentino, eso no tengo Claro, memoria. si no tenés más controles después de pasar eso, ¿no? Claro, bueno, del lado argentino, no, del lado argentino tenía gendarmería, pero no recuerdo cómo fue. La cosa que sí, Mundi sacó, llegamos a Mendoza, sacó pasajes, Mendoza Mar del Plata. Y llegamos justo para Rocky Mal. Ahí en Rocky Mal y se armó otro quilombo con los hermanos Mateo. Porque Rocky Mal, viste que era Soda Stereo, y Violadores, La Portuaria, ¿no? ¿Ah? Y eso estaba sobre, el escenario estaba, ahí ya estaba la playa, el mar, todo sobre la playa. Y se transmitía en vivo por la Rock and Pop. Y pasaba una avioneta con un cartel que decía Miguel Mateos en Waterland. Y Pilo en la avioneta dice, puteando, el puto este, anda a hacer publicidad de la concha de tu Ernesto. Todo eso salió por la Rock and Pop. Y parece que los hermanos Mateos lo estaban escuchando. Entonces, aparecen en los camarines en la encargo. Aparecen los dos, Alejandro y Miguel, los camarines. Y yo creo que me venía, pero sí, mal, pendenciero veniendo. ¿Qué me venís a putear en mis publicidades? ¿Qué sé yo? Y era el momento donde Soda Stereo, o sea, Miguel Mateos tenía muchísima popularidad, pero Soda Stereo los había aplastado popularmente. Claro. Era la época de. Ahora te vas a. Bueno, y en un momento nada, o sea, aparecieron los plomos nuestros, todo. No se armó Catanga porque eran de todo contra todos nosotros. Tampoco la cuestión era que termine todo mal, iba a terminar mal. Y Pil se manda la de esas, ¿cómo se dice? Esos bocadillos que de vez en cuando metía Pil. Y le dice, mira, Miguel, yo con vos no tengo nada personal. No. El otro quedó así chiquitito, se tuvieron que ir. Lo mató. Lo mató mal, era perfecto lo que hizo. No, y el ataque de risa. ¿Cómo era Pil como amigo? Como... Era fiel, era un perro de presa, era divino. Nunca, si tenía un cigarrillo te lo daba. De hecho, nosotros pasamos una época que no teníamos un software con violadores. Yo tenía un ciclomotor. Yo vivía en Donado y la Sábal y Pila en Bucareli y Tamboril. 20 cuadras, justo. Entonces, yo vivía con mi vieja. Le pedía guita a mi vieja. Me dice, ¿qué pasa? Y no están tocando. Digo, qué sé yo. Digo, mamá, dame plata. Entonces iba y me compraba una cajita de vino.
y llegaba a la casa de Pil, le daba lo que me quedaba de plata a Carmen, a la vieja, y enfrente había un almacén, la mamá iba a comprar queso fresco y harina. Y amasaba pizza y me tomaba el vinito, y era todos los días, era como un ritual que tenía, ¿no? Y era la época donde yo todavía mi cuerpo no tenía una resistencia grande al alcohol, ¿no? Yo me tomaba medio cartón de vino, tenía un pedo de nevera. Y me acuerdo que volvía a mi casa siempre con una moto haciendo así zigzag. Pipil, nada. La época que yo lo conozco, cuando todavía era Emerson, yo recuerdo que le robo plata a mi papá. Te estoy hablando de esto de haber sido 78, 79. Le robo guita al viejo del saco. Y Mauro Conterno, que era el bajista de Los Testículos, vendía una guitarra Cook. Esas Cook argentinas. Fabricación nacional esa. Era porquería, era lo que me acuerdo de todas. Y le compro la guitarra. Me la encanté, la guitarra dormía abajo del colchón de mi casa, qué sé yo. Y Pil, un día me dice, acompáñame a Pil, trabajaba, Pil trabajaba en la imprenta del Instituto Geográfico Militar cosiendo DNIs. La libreta La verde. La verde o la violeta que era para extranjeros. Tengo anécdotas de gigantes, cuando íbamos a la farmacia, receta falsificada, a comprar fluoxiatrin, Optalidón, Romilar, que venían en frascos de 100 pastillitas así chiquititas, que los tragamos el frasco entero, que a Pil lo agarran, que tú se comió la primera vez se la come en Devoto y la segunda vez en Casero. Todavía Casero se estaba bien. Ese comió como 21 días. Porque la llenaron la casa. Tenía todo pegado en la casa, todo posca de minas en pelota, Johnny Rotten mina en pelota, de Clash, mina en pelota, y había hecho una fiesta, es la época en la cana se te mete en tu casa, sin ningún permiso. Carmen abre la puerta de la casa, se metieron 8 policías, todos menores. Entonces, ¿cuál fue la causa? Claro, perversión de menores, por las minas en pelota. Por los pósters, sí, te hacían causa por cualquier cosa. Y para que no se por dónde. No, que estábamos hablando de Pil, de cómo era él como amigo, y bueno, me perdí también yo. Vamos a tener que hacer un reunión. Instituto Geográfico Militar, que laburaba ahí. ¿Y qué? Ah, no, tengo otra. Mira, un amigo mío vive acá. Flavio Pechikov, un polaco. Se había comprado, la época que yo solía ir a la casa polaca, iba a los Boy Scouts, ahí lo conozco los Boy Scouts. Y justo me lo encontré acá en Mercedes, vive acá en Mercedes. El doctor Claudio. Cuando Orlando Paladini todavía no empezó a cantar en Violadores, estoy hablando de años 76, 7. No, eso ya fue después, de 79, 79, 80. Yo tenía un amigo polaco, otro que fue redoblante en la banda de la Escuela de Mecánica de Armada. Mi amigo Claudio en su sintetizador, yo con mi guitarra, Cook, tocando, Orlando Paladini con Pil compartiendo los vocales y nos llamábamos los Inhóspitos de Tutankamón. Y ensayábamos en la sala de ensayo, en la calle Salta, de un viejo que se llamaba el Viejo Aguayo, que tenía un olor a meo, el viejo andaba todo meado, cagado, en un edificio medio abandonado en Constitución. Horrible. No, hay cosas, sí, me acuerdo muchas cosas. Con Pil compartimos, pero yo compartí con Pil toda mi adolescencia. ¿A él cuándo lo conociste? Yo era menor, me acuerdo que con Pil, mirá, yo cumplí 18 años en el 82. Esto de haber sido, mira, yo tenía 15, 16 años, existía el cine Gran Urquiza, frente a la estación de Villa Urquiza, que todos los días, después de medianoche, pasaban esas películas italianas, pseudo porno, que se llama Las monjas se la comen doblada. Bueno, y le dábamos guita al acomodador, ¿no? O le llevábamos puchos para que no deje ver la película. Y siempre hablaba, Pil tenía 18 y yo tenía 15, ponele, o algo así, pero él recién era mayor de edad.
Sí, viste que con el tiempo hay muchas cosas geográficamente puntuales que se te da. Sí, 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 sí. No recuerdo el día que lo conocí, por ejemplo. Sí, el recuerdo se te va distorsionando. Hay muchas Sí, cosas que no lo... sí. La memoria muchas veces es traicionera. Un brindis por Pil, Eso, por los violadores. Salud, Querido. brother. Ya te veremos.